amén. Bienvenidos a mis estimados hermanos a la casa de Dios. Y yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Dios les bendiga. Vamos a continuar en este día nuestra enseñanza sobre Mateo capítulo 24. Espero que me vayan siguiendo en la línea de esta enseñanza. Mateo capítulo 24. El día de ayer leímos el verso 1 y verso 2 cuando el Señor profetizó que Jerusalén habría de ser, el templo había de ser destruido. Entonces, cuando el Señor profetizó la destrucción del templo, los discípulos leímos el verso 3, Mateo 24, verso 3. Los discípulos le llegaron aparte y diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? 3 preguntas en una pregunta. Entonces nosotros he aclarado que entre el cumplimiento de la primera pregunta al cumplimiento de la segunda y tercera parte de la pregunta hay siglos de por medio. Entonces esto es muy importante, que esta escritura contiene siglos. Y si la pregunta contiene siglos de por medio, entonces también la respuesta contiene siglos. Hay cosas que ya se cumplieron hace 2000 años y otras que estamos, hay una cosa que ya se cumplió hace 2000 años, la destrucción del templo. Pero la venida del Señor y el fin del mundo estamos todavía esperando. ¿Qué tantos años hay entre el año 70 y el tiempo presente? Siglos de por medio. Entonces hay que tener eso en mente cuando leemos la respuesta del Señor, el mensaje del Señor. Entonces, algunas cosas que Él dijo aplican a la destrucción del templo y otras, las demás, aplican a las señales antes de su venida y del fin del mundo. Esto es muy importante. Ahora, hay algo también muy importante por explicar, y esto es que se le llama la palabra, en el hebreo hay la mentalidad hebrea y el estilo de escribir y de pensar en el hebreo es diferente que la mente occidental. Entonces es lo que se le llama la idea lineal, y otra es distinta. Y la forma hebrea es distinta a la forma griega. Entonces recordemos que la Biblia es un libro hebreo, es un libro semítico. Y la forma del hebreo, no todas las cosas están escritas en orden numérico, en orden cronológico. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7, A, B, C, D, E, etc. Esa es la forma nuestra. La mente hebrea y la forma semítica no piensa así. Ellos le llaman el pensamiento en bloque, una similitud de ideas, pero no necesariamente en orden cronológico. Esto es muy importante. No sé si me están entendiendo, pero después voy a ofrecer un pequeño escrito que explica el estilo de la Biblia. La Biblia no es una novela para que la leamos del capítulo 1, 2 y 3 y 4 y todo va en orden cronológico. No es así. Vamos a mirar que la Biblia dice cosas en el capítulo 1 y luego en el capítulo 2 se regresa al capítulo 1 y explica detalles que no explicó acá.
Y la gente, si no entiende, se confunde, y es lo que ha pasado con este capítulo. Se han confundido muchos. Así que voy a explicar esto, es muy importante. Y vamos a mirar que este capítulo en particular, Mateo 24, es un capítulo hebreo, absolutamente. Déjenme explicar una cosa más para que me entiendan lo que estoy diciendo, si no en totalidad, pero pueden entender en parte. El estilo hebreo es tan distinto de el estilo nuestro que en nuestra cultura. El libro que se escribe, comenzamos a leer de la izquierda a la derecha, comenzando con eso. Pero todos los escritos, los lenguajes semíticos y asiáticos, incluyendo el hebreo, el libro para comenzar, el capítulo 1 no comienza al lado izquierdo, comienza al lado derecho. O sea que para nosotros está al revés. Comenzando con eso, la forma de pensar, la mentalidad es muy distinta, es otra cultura. La Biblia no es un libro en español o americano, es un libro semítico. Pero cuando les comparto a ustedes este pequeño escrito que describe la distinción entre la mentalidad occidental, que es la nuestra, y la mentalidad oriental, que es la hebrea. Vamos entonces, cuando nosotros leemos la pregunta de los discípulos, entonces ellos comienzan refiriéndose a la destrucción del templo. La pregunta sí está en orden cronológico. Primero, ¿cuándo será la destrucción del templo? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercero, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Entonces, en la lógica nuestra, el Señor debe contestar primero la primera parte de la pregunta, comenzando en el verso 4, pero vamos a ver que no es así. Entonces vamos primero a descubrir, a encontrar la respuesta del Señor Jesús a la primera parte de la pregunta de los discípulos, o sea, relacionado con la destrucción del templo. Vamos adelante. Pregunta de los discípulos, o más bien la declaración del Señor. ¿Veis todo esto? ¿Veis los edificios del templo? Os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Número 1. La pregunta, ¿cuándo va a hacer esto, Señor? Y el Señor contesta. Vamos al verso 4. ¿Cuál es la señal que dio el Señor? ¿Cuál iba a ser la señal que iba a hablar sobre la destrucción del templo? Lo primero que dice el Señor, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Verso 6, y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. La pregunta para ustedes es, ¿esto contesta la primera parte de la pregunta de los discípulos? ¿Qué señal va a haber para saber que el templo va a ser destruido? ¿Guerras, rumores de guerras, falsos cristos? La respuesta no sería clara. No es una señal directa que anuncia la destrucción del templo. Continuemos leyendo. Entonces, verso 9, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Esto será la señal de la destrucción del templo? Y muchos falsos profetas
se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Será esa la respuesta a la primera parte de la pregunta de los discípulos? Verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. ¿Será ese la señal de la destrucción del templo? La respuesta es no. Pero alguien pregunta, es la primera parte de la pregunta de los discípulos, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Entonces esa no es la respuesta, esa no es la respuesta, sino que miramos y vamos y seguimos leyendo, continuamos leyendo hasta el verso 15. Hasta el verso 15, leemos, y yo a ustedes les voy a dar la respuesta. La respuesta a la pregunta de los discípulos, ¿cuándo va a ser destruido el templo? El verso 5 no es la respuesta, ni el 6, ni el 7, ni el 8, y 9, ni 10, 11, 12, 13 y 14. Recordemos que la mentalidad hebrea es unos pensamientos similares en bloque, pero no necesariamente en orden cronológico. Para que puedan entender, porque me interesa mucho que comprendan esto, porque enseguida voy a dar la respuesta. Para que podamos comprender cuál es un ejemplo del sistema hebreo, si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1 de Génesis dice, y vio Dios que el hombre estaba solo, y Dios crió al hombre, varón y hembra los crió. Capítulo 1, varón y hembra los crió. En el capítulo 1. Y les dijo, multiplicaos y henchid la tierra. Multiplíquense y henchid la tierra. Bueno, vamos al capítulo 2. En el capítulo 1 y dice que los crió. Dios crió al hombre, o varón y hembra, o sea, a Adán y a Eva. Y entonces leemos que les dice que se multipliquen. Continuamos leyendo el capítulo 2 de Génesis. El capítulo 1 de Génesis dice que los crió, varón y hembra. Y luego les dije, llenen la tierra, henchid la tierra, tengan hijos. En el capítulo 2 leemos, y dijo Dios, vio que el hombre está solo, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle una ayuda idónea. En el capítulo 2, en el capítulo 1 ya dijo que los crió, varón y hembra, Adán y Eva, y les dijo, multiplíquense. Y luego seguimos leyendo en el capítulo 2, y dice que no es bueno que el hombre esté solo, haréle una ayuda idónea a él, haréle una ayuda idónea a él. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ese es el estilo hebreo. El capítulo 2 repite lo que dijo en el capítulo 1, pero explica en más detalle ahora de lo que dijo anteriormente. No está en orden, no es que Dios hizo otra mujer para Adán en el capítulo 2. Entonces, esa es la idea. Así que entonces vamos a encontrar, y les voy a dar a ustedes la respuesta directa. ¿Cuándo será el templo destruido? Y tenemos que brincarnos hasta el verso 15 para encontrar la respuesta. Ustedes pueden ver por qué hay tanta confusión sobre la profecía hoy en día, porque los hombres, los teólogos, los estudiantes de la Biblia quieren leerlo y quieren que sea todo en orden cronológico. Entonces, cuando sucede eso, se han formado enseñanzas fantásticas, o no maravillosas, pero maravillosas fantasías. Entonces vamos a leer la respuesta. ¿Cuándo será la destrucción del templo? Verso 15, aquí está la respuesta. Cuando viereis, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes,
y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Esa es la respuesta a la pregunta de los discípulos en cuanto a cuándo sería el templo destruido. ¿Ok? Así que hacemos la pregunta, Señor, ¿cuándo va a ser el templo destruido? Cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo. El que lee entienda. ¿Qué es lo que deben hacer cuando vieren la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta? Verso 16. ¿Qué es lo que deben hacer cuando vieren esta abominación que estará en el lugar santo? Verso 16. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Cuando ustedes vean la abominación del asolamiento, asolamiento quiere decir desolar, dejar vacío. ¿Qué es lo que deben hacer? Los que están en Judea huyan a los montes. ¿Qué es Judea? Judea es una región, así como en un país tenemos estados o condados. Judea es una región. Israel es tan pequeñito que no hay estados, pero hay regiones. Está Judea, está Samaria, está Galilea, está el desierto del Negev. Son regiones y dentro de esas regiones están las ciudades. Jerusalén, ¿en cuál región está? Jerusalén está en la región de Judea. ¿En qué región está Nazaret, la ciudad donde se crió el Señor Jesucristo? Pues Nazaret está en la región de Galilea, que queda para el norte de Jerusalén. Está también Samaria, la región de Samaria. Está Galilea, Samaria, Judea. Por eso se acuerdan que dijo el Señor: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, los que estén en esa región en donde está ubicada Jerusalén, cuando ustedes vean la abominación, esta es la señal de que viene la destrucción de Jerusalén. Es la respuesta a la pregunta de los discípulos. Él dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Cuándo va a suceder esto, Señor? Cuando ustedes vieren la abominación, verso 15, del asolamiento, entonces los que estén en Judea, en la misma región donde está Jerusalén, huyan a los montes, etc. Bueno, alguien dirá: pues no está muy claro. Y saben que tienen razón de decir eso, porque el verso 15, después de declarar: cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, dice entre paréntesis: el que lee entienda. Dijo el Señor: el que lee entienda. Cuando el Señor dice el que lee entienda, o el que tiene oídos para oír, oiga, es que hay un misterio, porque no todos entienden, no todos están comprendiendo, solamente aquellos que tienen revelación. Hay un misterio aquí que declarar, que explicar. El que lee entienda, pero el que lee y no entiende, entonces ¿qué va a hacer? Pues a pedir que Dios le dé revelación, buscar la respuesta. Pues vamos a buscar la respuesta. Cuando viereis, ¿qué? La abominación del asolamiento. ¿Qué es esa abominación del asolamiento? Que cuando la veamos, los que estemos en Judea debemos huir a los montes. ¿Qué es esa? Créanme, no tengo tiempo para explicar lo que se ha enseñado sobre ello. Increíble. No correctamente, pero miles y miles y miles de cristianos creyendo esto. Vamos y leamos Marcos capítulo 13, Marcos 13. Vamos a leer la narración de Marcos 13, donde también leemos en el capítulo 13 y verso 2. Verso 1 y 2, saliendo del templo le dice uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios, qué bonito el templo. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada
Verso 4. Sentándose en el monte de las olivas, delante del templo, le preguntaron aparte Pedro, Jacobo, Juan y Andrés: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? ¿Qué señal habrá para saber cuándo va a ser el templo destruido? La respuesta del Señor, vamos hasta el verso 14. La respuesta no la encontramos en el verso 4, 5, 6 o 7, la encontramos hasta el verso 14. ¿Cuándo? Otra vez, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que le entienda, una vez más, el misterio. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. No nos saca del aprieto porque está diciendo Marcos, está narrando la historia igual que Mateo. Igual que Mateo. Así que queremos saber qué es esa abominación de asolamiento cuando la vieres, ¿ok? ¿Qué es? Para que cuando la veamos sepamos qué es. Los que estén en Judea huyan a los montes. No vamos a poder huir si no sabemos qué es esa abominación. Es un misterio, el que lee entienda. Vamos ahora con Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Vamos al versículo 5. 21:5. Y a unos que decían del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo, verso 6, estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El mismo mensaje, la misma advertencia, la misma profecía, el templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Vamos al verso 7. La interrogación de los discípulos, la pregunta. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Danos una señal. Necesitamos saber cuándo va a ser el templo destruido. Ya leímos en Mateo y en Marcos, cuando viereis la abominación del asolamiento, los que estén en Judea huyan a los montes. El que lee entienda. Vamos a leer aquí. Todavía no sabemos cuál es no hemos definido todavía lo que es la abominación del asolamiento. Ok, recordemos el lenguaje, Mateo y Marcos es el mismo. ¿Cuándo serán estas cosas? Cuando viereis, digan todos, cuando viereis la abominación del asolamiento. Cuando viereis, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que lee entienda. Cada vez que encontramos esa expresión, el que lee entienda, está hablando de un misterio, no está claro. Bueno, vamos aquí Lucas. Lucas es el intérprete sagrado, es el que nos explica, nos saca de la interrogación, nos saca del misterio, nos declara cuál es el misterio. Y vamos a leerlo, qué clara está la palabra de Dios. Así que está la pregunta, está la profecía, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. La pregunta, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Vamos al verso 20, y ahí está la respuesta. Y digan conmigo las primeras tres palabras, y cuando viereis, otra vez, lo leímos en Marcos y Mateo, y cuando viereis la abominación del asolamiento, los que estén en Judea huyan a los montes. Esa es la señal. Sí, pero explícanos, ¿cuál es? Háblanos en claro, háblanos no en misterio. Pues aquí Lucas le da a Dios la revelación y nos declara en palabras claras. Aquí no vas a leer, mi hermano, ya, el que lee entienda. No hay necesidad, porque está claro, porque el que está leyendo está entendiendo. Las palabras claves, y cuando viereis, Mateo, y cuando viereis que la abominación, los que están en Judea, igual Mateo y Marcos,
huyan a los montes. Ahora leamos la respuesta aquí por el doctor Lucas. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. O en inglés dice, sabed entonces que su desolación ha llegado. Esa es la abominación del desolar. Eso va a ser la abominación del desolar, que va a llegar al lugar santo, a donde está el templo, a donde está el Santísimo. Ahí van a cometerse cosas abominables y luego van a destruir el templo. Y aquí el Señor les dice, aquí nos dice por Lucas, y cuando viereis la abominación, aquí lo declara, ya no hay misterio. Y cuando viereis a Jerusalén, esa es la señal de que la destrucción del templo está cercano. ¿Cuándo? Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, entonces van a saber que su destrucción ha llegado. No quedará piedra sobre el templo. Ya entendemos, está clara la palabra de Dios. ¿Cuántos años? ¿Cuándo fue la destrucción de Jerusalén y el templo? En el año 70 de la era cristiana. Pero el sitio de la ciudad, fueron rodeados por los enemigos, por las legiones romanas. Ese sitio comenzó en el año 67 de la era cristiana. O sea, 3 años. Por 3 años estuvieron tratando de forzar los romanos a que los judíos se rindieran, y no se rendían. Estaba la ciudad amurallada, con defensas, aventando flechas y aventando, pero no podían, los romanos no podían penetrar la defensa de la ciudad por 3 años. Pero ahí estaba la señal. Y todos los que miraron esto, todos los creyentes en el Señor Jesús escaparon. La historia narra que ningún cristiano, ningún judío creyente en Cristo Jesús estuvo dentro de Jerusalén cuando fue destruido el templo, porque todos se acordaron, los que cuando viereis a Jerusalén cercado de ejércitos, pues sigamos leyendo aquí. Verso 20, y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Verso 21, tremendo, claro. ¿Qué dice el verso 21? ¿Qué deben hacer cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos? Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes. Ahí está el misterio declarado. Y la historia narra, Josefo Flavio dice que ninguno de los creyentes seguidores del Señor Jesús murieron en ese sitio, porque cuando vieron los ejércitos de Roma venir y sitiar, rodear a Jerusalén, ellos escaparon a los montes. Los que estaban en Judea, en esa región, escaparon. Esto es historia, esto es verídico. Así que esto sucedió en el año 70. Aquí tenemos la respuesta a la primera pregunta de los discípulos. La respuesta: ¿cuándo será el templo destruido? ¿Qué señal habrá? Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos. Cuando viereis la abominación del asolamiento. ¿Qué deben hacer? Los que estén en Judea huyan a los montes. Vamos al verso 22, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Verso 23, mas hay de las preñadas, de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá puros grandes sobre la tierra e ira en este pueblo. Año 70. ¿Qué es lo que ocurrió en la destrucción de Jerusalén y del templo? Caerán a filo de espada. Se calcula que más de 1 millón de judíos fueron masacrados en ese sitio. Terrible, terrible. Y caerán a filo de espada. Y los que sobrevivieron la matanza serán llevados cautivos a todas las naciones. Ahí comenzó el esparcimiento del pueblo de Dios, los que sobrevivieron, lo que se le llama en el hebreo la diáspora, el esparcimiento del pueblo judío por todas las naciones desde el año 70.
el templo fue destruido, fueron masacrados más de 1 millón de judíos y los sobrevivientes fueron llevados humillantemente como esclavos y cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada, pisoteada, estará bajo control de las gentes, de los gentiles. ¡Qué terrible! El templo destruido, el pueblo masacrado, los sobrevivientes llevados cautivos y Jerusalén, la ciudad amada, ahora en manos de la gente pagana. Jerusalén en manos de la gente pagana. Jerusalén será hollada de las gentes hasta, ahí está algo tremendo y clave, hasta que los tiempos de las gentes, de los gentiles sean cumplidos. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles es el tiempo de la gracia, es el tiempo de salvación. Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Jerusalén iba a estar en manos de los paganos y gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Ahí vamos a continuar el día de mañana, pero quiero que asimilen lo que ya hemos hablado. Es muy importante, es historia. No podemos entender el presente si no conocemos la historia. Así que aquí tenemos la primera parte de la pregunta contestada. Ya la leímos, Mateo 24, verso 14, cuando viereis la abominación. Marcos 13, cuando viereis la abominación, huyan a los montes. Esa es la señal de la destrucción, de que el templo iba a ser destruido y Jerusalén. Lucas nos explica, cuando viereis el sitio de la ciudad rodeada por enemigos, huyan a los montes. ¿Sabéis? Porque su destrucción ha llegado, está cerca. Duró 3 años. En ese tiempo escaparon todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Ese es el fundamento. Vamos a estudiar mañana. Vamos a continuar con el verso 24. Caerán a filo de espada. Serán llevados cautivos a todas las naciones por cerca de 2000 años. Y Jerusalén en ese tiempo estará en manos de los paganos hasta... Tiene su límite. Cuando deje de estar en manos de los gentiles, es la señal que el tiempo de los gentiles se ha cumplido. Vamos a continuar. Tiene que ver con la pandemia de hoy en día. Tiene que ver con el presidente que está dirigiendo este país hoy en día. Tiene que ver con todo el embajador a Israel de Estados Unidos, David Friedman. Y todos los que están, el vicepresidente Mike Pence, todo está colocado, todo está conectado. Pero estamos leyendo la historia para ir. Vamos a caminar desde entonces hasta el tiempo presente, la pandemia que está ocurriendo. Vamos a entender más claro todavía lo que está ocurriendo y cuál es nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad, nuestro privilegio, cómo vamos a responder a lo que está ocurriendo. Mi estimado hermano, es nuestro tiempo, es el tiempo de levantarte y brillar. Que la gloria del Señor alumbre en la oscuridad. Créeme, hay una necesidad de ello. Dios les bendiga. No es el tiempo de estar perezosos, no es el tiempo de ser negligentes. Hay que hacer lo que vamos a hacer aquí en la tierra, pero no nos distraigamos, sino que estemos pendientes a lo que nos ha llamado el Señor. Estamos en tiempos especiales y Dios te ha llamado a ti y a mí para un tiempo como este. Es tiempo crítico, ya llegó el tiempo. Antes predicábamos este tiempo, ya llegamos, el futuro ya llegó, ya estamos aquí. Dios les bendiga, Dios les guarde. No es causa de pánico, ni de terror, ni de temor para el creyente. No, es nuestra oportunidad para tener esa confianza que Dios está con nosotros y que nos ha llamado con un gran propósito en este tiempo de levantar una grande cosecha y traer un gran avivamiento en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Levanta tus manos y demos gracias al Señor. Padre, te doy gracias en esta ocasión. Te doy gracias, Señor, porque tú estás con tu pueblo, tú estás con nosotros. Señor, que esta palabra penetre el corazón de mis hermanos, el pueblo, tu pueblo, Señor, y que podamos cada día estar completamente despiertos a lo que está ocurriendo.
Hay muchos que no han sido estudiantes de la palabra, de la Biblia, pero Señor, tú eres el que vas a abrir, estás abriendo el entendimiento de tus hijos. Sí, Señor, derrama espíritu de oración y gracia sobre cada uno. Restaura, tú vas a levantar, Señor, una gran cosecha de gente que ha fracasado, que un tiempo te sirvieron. Y, Señor, y tú nos has llamado, Señor. Nuestros ojos lo van a ver así como Ezequiel vio el valle de los huesos secos. Huesos secos van a levantarse. Se levantará un ejército poderoso de quienes habían caído y fracasado, pero serán usados por el Señor en este último tiempo, porque a Dios, Él se glorifica en tiempo de oscuridad. Levántate y resplandece, que ha llegado tu gloria. Sí, Señor, manda un avivamiento a la Casa Blanca, derrama de tu Espíritu Santo sobre el presidente, Señor, ahí donde está esa Biblia, esa semilla de ese gran avivamiento que ocurrió en el 1949. Sí, Señor, nuestros ojos están viendo el cumplimiento de tu palabra. Te damos honra y te damos gloria. Aleluya. Ten fe, mi hermano, el Señor nos ha llamado para este tiempo. En esta ocasión no voy a tener la oportunidad, cuando estoy ahorita, de orar por las peticiones, pero voy a orar por todas las peticiones. Yo sé que cada día hay nuevas peticiones. Las presentamos delante del Señor. Señor, presento la petición de cada uno de mis hermanos. Están en tus manos los que están enfermos, los que han fracasado, los que se han alejado de ti, Señor, los que son de poco ánimo. Sí, Señor, envía, Señor, derrama de tu unción, la unción de tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, Señor. Abre los ojos, los oídos y los corazones de tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Mañana continuaremos y mañana sí haré oraremos por todas las peticiones. Les amamos con todo el corazón. De parte de su servidor, mi compañera, les mandamos a todos un abrazo y les amamos a todos mis estimados hermanos. Dios les bendiga. Después también les platicaremos qué es lo que Dios está haciendo. Está haciendo cosas grandes en medio de todo. Dios está en control de todo y tú y yo estamos en sus manos. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti. Haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, su paz. Y decimos todos, amén, amén. Amén. Dios les Amén, bendiga. amén.